Bien, como no puede ser de otra manera, tengo que agradecer en primer lugar al Instituto de Estudios Zamorano Fernando Campo por invitarme a dictar esta conferencia y en especial a su presidente, don Marco Martín, y a su secretario, don Sergio Pérez, buen amigo, como creo que se ha podido ver en esta presentación. Y por haber escogido este entorno, el mejor que podíamos escoger, desde luego, el mejor que se podía escoger. Nunca en mi vida pensé que yo pudiera hablar sobre la atribución a Diego de Siloé de este Cristo delante del Cristo, que lo tenemos ahí enfrente. Y, por supuesto, también al Cabildo de la Catedral y a su deán por habernos abierto las puertas de su casa y habernos abierto la reja para poder ver al Cristo, ¿no? Bien, ha dicho Sergio Pérez que la historia del arte es una disciplina científica y como tal disciplina científica posee distintos métodos para acercarse al objeto de estudio que es la obra de arte. Uno de ellos, quizás el más conocido, porque es el que se ha utilizado fundamentalmente, ¿no?, para atribuir obras como esta, que esta es una de esas obras que parecía que habían caído como un meteorito aquí en Zamora y que nadie sabía por qué estaba aquí en Zamora. Uno de esos métodos, digo, es el método atribucionista que se ha utilizado durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX para ordenar, catalogar, agrupar las obras de las colecciones que se fueron realizando, que se fueron creando durante los siglos XVI, XVII, XVIII y que en el XIX o a finales del XVIII se concentraban en los museos nacionales. Estos atribucionistas, este método atribucionista, consiste en marcar, señalar una serie de modismos, de particularidades que los distintos escultores tienen, lo mismo que tenían o tienen o tenemos todos a la hora de escribir, por ejemplo, ¿no? Y esto es un símil que utilizaban ya en el siglo XVI los escultores, ¿no? Por ejemplo, cuando en el retablo de Briviesca, uno de los grandes retablos de la imaginería castellana, en 1570 se tiene que tasar el retablo porque hay un pleito pendiente con el contratista, entre el contratista y el promotor, y se tiene que tasar el retablo. Mandan llamar a varios escultores del entorno burgalés para que tasen el retablo y vean el retablo. Y uno de ellos, Juan Fernández de Vallejo, que está allí, es uno de los mejores discípulos de Becerra y después de Ancheta. Juan Fernández de Vallejo dice lo siguiente: en el dicho retablo se ve claramente cuál es lo labrado por Diego Guillén. Lo labrado por Diego Guillén es lo de la izquierda, claro está, es un maestro más tradicional, un maestro seguidor de Bigarny, de lo labrado por, ¿y cuál es lo labrado por el dicho Pedro López de Gámiz, que es lo de la derecha? Claro, Pedro López de Gámiz era el contratista, nuevo contratista del retablo, después de la muerte de Diego Guillén, pero en realidad eso no lo hizo Pedro López de Gámiz, eso lo hizo Juan de Ancheta, pero en fin, lógicamente era Pedro López de Gámiz, el contratista del retablo, el que estaba pleiteando y por lo tanto había que decir eso, ¿no? Y sigue diciendo: porque entre maestros artífices bien entendidos conocen la obra del uno y la del otro, como entre dos escribanos conoce cada uno su letra. Es decir, que hay ciertos particularismos en los escultores, en los artistas en general, que pueden analizarse, que pueden identificarse para poder atribuir las obras. Por ejemplo, esto es de Siloé. Todas estas obras son de Siloé. Si ustedes se fijan, los dos músculos esternocleidomastoideos hacen una V. Esa es una firma, una marca de identidad de Diego de Siloé. No lo he visto en ningún otro escultor. Claro, no está en todas las obras de Siloé. No todas las obras de Siloé tienen esa marca, ¿no? Pero es una de sus marcas de identidad. Lo mismo que, por ejemplo, este hueco que aparece aquí debajo de las cejas, donde las cejas se juntan con la nariz, hay una talla más profunda, se ha desbastado más profundamente en esta parte. Bueno, pues eso también es una marca suya, pero no siempre aparece. Es decir, estos modismos no siempre aparecen y por lo tanto es necesario a veces acudir a la intuición. Si en el siglo XIX los atribucionistas pues se fijaban en la manera de tallar los ojos, en las cosas más menos importantes, ¿no? Porque serían lo que automáticamente hacían los escultores siempre igual, cómo tallaban los dedos o cómo tallaban las orejas, por ejemplo, ¿no? O cómo tallaban los esternocleidomastoideos. Bueno, pues llega un momento en el que, sobre todo en talleres importantes donde los oficiales o los discípulos están copiando a los grandes maestros, es más complicado distinguir eso y entonces entramos en la intuición. Y durante la primera mitad del siglo XX
muchos historiadores del arte se fijaban en cómo de divina era la pincelada, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, cómo de poética era la pincelada o el resultado de las obras de Leonardo da Vinci para atribuir determinadas obras. Bueno, esta es una obra muy polémica, por supuesto, ahí les pongo todo el relato de lo que ha pasado con esta obra, comprada en 2005 por $10.000 y vendida en 2017 por $450 millones, porque antes, cuando se compró, no era de Leonardo, y después, cuando se vendió en Christie's, sí era de Leonardo, ¿no? El problema es que esta obra, atribuida ahora a Leonardo, tiene que ir o no a una gran exposición que está preparando el Louvre en octubre. Y el Louvre tiene que decidir si esta obra la llevan a la exposición, y si la llevan a la exposición será el aldabonazo para decir que esto es de Leonardo, y si no la llevan a la exposición, el jeque, creo que es un jeque árabe que la ha comprado, habrá perdido $450 millones. Bien, la principal crítica que se puede hacer a este método atribucionista es que considera las obras, como he dicho antes, es decir, como una especie de meteorito caído del cielo, que no tiene un pasado, que no tiene un ambiente en el que se ha desarrollado la obra, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que toda obra fue encargada por alguien con una finalidad o función concreta y en el seno de un taller que utilizaba un sistema de producción determinado. Elementos todos ellos que condicionan en último extremo el resultado final y también nos condicionan a nosotros para acercarnos a esa obra, ¿no? Tenemos que desechar la idea en la que estamos todos instalados, la idea del artista contemporáneo, del artista autónomo contemporáneo. Es decir, estos artistas no eran Picasso, no eran un Picasso que se encerraba en su casa del sur de Francia y pintaba, dibujaba, esculpía, hacía cerámica, lo que le daba la gana. No, esto es un taller que da de comer al maestro y a su familia, a los 3 o 4 oficiales que tiene trabajando para él y a su familia, y da de comer también a los aprendices que están trabajando con él. Entonces, la manera de trabajar es totalmente distinta. Para empezar, ¿qué tipo de modelos utilizaban? ¿Cuáles eran los modelos que utilizaban estos artistas? Bueno, también estamos acostumbrados desde el siglo XVII, XVIII, XIX a pensar, sobre todo los que provienen de Bellas Artes, a pensar que los escultores, no los escultores contemporáneos del siglo XX, pero sí los escultores anteriores y también la formación que se recibe en las academias de Bellas Artes, los escultores trabajan sobre modelos de barro utilizando métodos de traslado de puntos. Me explico. Tú haces un modelo de barro a tamaño natural de la pieza que vayas a reproducir, coges el bloque, lo pones al lado y por medio de la cruceta, por ejemplo, en el siglo XIX, o por medio de compases o de reglas, de escuadras, etcétera, tú vas trasladando los puntos del modelo al bloque y vas tallando el bloque poco a poco hasta que consigues la copia, consigues la interpretación del modelo que tienes ahí. Con lo cual, lo que te garantizas es que el modelo se va a parecer mucho, si es que no va a ser igual, la copia se va a parecer mucho, si es que no va a ser igual que el modelo, ¿no? Eso en España se empieza a utilizar, creo yo, a partir de 1560 aproximadamente. Y la primera vez que se utiliza de manera masiva es en este retablo de Astorga, de la Catedral de Astorga, y lo utiliza Gaspar Becerra. Gaspar Becerra viene de Italia, llega aquí a Valladolid primero y entonces ahí en Valladolid le encargan el retablo de Astorga. Y al retablo de Astorga lleva los mejores oficiales que pudo encontrar, que estaban la mayoría de ellos en Valladolid. Se lleva a Juan de Ancheta, que era el mejor, por supuesto, se lleva a Juan de Ancheta, a Juan Fernández de Vallejo, a Arbulo, a Francisco de la Maza y a Esteban Jordán, el pobre Esteban Jordán. Bueno, se lleva a todos estos a trabajar al retablo de Astorga. Claro, yo reto a cualquiera a que vayan al retablo de Astorga y me identifiquen la obra de estos oficiales. Que me digan, eso es de Ancheta, eso es de Arbulo, eso es de Juan Fernández de Vallejo, eso es de Jordán. Es imposible. Yo he estado horas y horas y horas y no he podido hacerlo. Alguna cosa se puede intuir, pero no he podido. Seguramente esto, el relieve de la derecha sea de Ancheta, pero es casi imposible deslindar las manos de cada uno de los oficiales que trabajan ahí. Eso solo puede ser posible porque, y esto lo sabemos ahora porque Manuel Arias, subdirector del Museo de Escultura, ha encontrado un pleito donde lo dicen, solo es posible porque
Becerra, que por cierto no era escultor, sino que era pintor, Becerra preparaba los modelos en yeso de los relieves, y los oficiales los trasladaban utilizando un método mecánico de puntos desde el modelo hasta el bloque de madera. Si vamos a Briviesca, que es del año 70, nos pasa lo mismo. Es un poco posterior a Astorga, pero nos pasa lo mismo. Los modelos que se utilizan en la época de Pedro López de Gámiz, es decir, cuando están trabajando Ancheta y todos los demás, los modelos son los mismos. Lo que pasa es que en este caso no es López de Gámiz el que da los modelos, lo mismo que había hecho Becerra en Astorga, que había dado los modelos. Aquí los modelos los da Ancheta, que es el mejor oficial que tiene. Pero esto que no está hecho por Ancheta, por supuesto, esto de aquí no está hecho por Ancheta, evidentemente sigue el modelo que ha dado Ancheta para hacer esa figura. Esto sí es de Ancheta y esto desde luego no es de Ancheta. Pero los modelos son los mismos y se están trasladando seguramente con un método mecánico de puntos los modelos al bloque. Tenemos más evidencias. Por ejemplo, cuando Juan de Juni contrata el retablo de Santa María de Río Seco, en el contrato del retablo se dice que él será el director del retablo, pero que tiene que contratar a su vez a 2 oficiales para que trabajen con él, pero que él les va a dar él les tiene que dar los modelos para que labren las figuras. Y vemos, luego después Juan de Juni muere y no le da tiempo a terminar el retablo, y entonces se hace el inventario del taller de Juan de Juni y aparecen ahí los modelos en barro que tenía para realizar las obras. Pero claro, si nos fijamos en este calvario, que no lo hizo Juan de Juni, los modelos son junianos. Es el modelo de Juni trasladado al bloque de madera, o bien por Francisco de Logroño o bien por Pedro de Bolduque, por uno de los dos, que eran los 2 oficiales que trabajaban junto con Ancheta. Claro, sobre esto, hace muchos años, Isabel del Río de la Hoz, en su monografía sobre Felipe Bigarny, Felipe Bigarny muere en 1543, dijo que en el inventario de los bienes de Felipe Bigarny cuando muere, hay una serie de artilugios que posiblemente eran los artilugios estos de traslados mecánicos de punto. Bueno, luego les comentaré, pero estoy preparando un artículo sobre Bigarny, sobre el testamento de Bigarny que he encontrado en el archivo, y he leído nuevamente los inventarios de Bigarny, que eso sí que estaban encontrados hace mucho tiempo, los inventarios sí, no el testamento. He leído los inventarios y hay un error de transcripción. No hay por ningún sitio artilugios de este tipo para trasladar mecánicamente, es decir, hay un error de transcripción y de interpretación de esos textos. En 1543 en España todavía no se estaban utilizando estos métodos de traslados de puntos. Claro, ¿qué suponía la utilización de estos métodos? Pues suponía hacer esto. Es decir, esto es de Gregorio Fernández, son los 6, no sé si habrá más, creo que no, los 6 Cristos a la columna de Gregorio Fernández. Gregorio Fernández hace un modelo, codifica un modelo y todos los Cristos a la columna son iguales. Bueno, más o menos, no son exactamente iguales, porque estos 2, que son los 2 últimos que hace, el de Calahorra y el de Ávila, esos 2 últimos son ligeramente distintos a los anteriores. Pero en fin, es el mismo modelo y solo se puede hacer si utilizas un traslado mecánico de puntos. Claro, cuando muere Gregorio Fernández, de repente aparece un escultor que se llama Francisco Fermín, que es uno de sus oficiales, seguramente es el famoso oficial que dejó al cargo de su taller, que va y hace estas 2 imágenes, una de las cuales está aquí en Zamora. Esas 2 imágenes, que son Gregorio Fernández, pero sin la calidad de terminación de Gregorio Fernández, están hechas sobre un modelo de Gregorio Fernández, un modelo a tamaño natural de Gregorio Fernández, utilizando traslados mecánicos de puntos para sacar la pieza, ¿no? La copia o la interpretación. Bueno, eso es una manera de trabajar en el siglo XVI, pero siglo XVI, principios del XVII, pero a partir de 1560 aproximadamente. Pero este Cristo no se hizo en 1560, se hizo antes. Entonces, ¿qué método utilizaban los escultores para realizar estas obras? Y sobre todo, ¿qué método utilizaba un escultor que había estado en Italia? Porque no es lo mismo ir a Italia que quedarse aquí en España. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué utilizaba un escultor que estaba en Italia? Claro, lamentablemente no sabemos cómo trabajaba Siloé en su taller.
pero sí lo sabemos de Berruguete. Berruguete había estado en Italia también, y sabemos cómo trabajaba Berruguete, y sabemos cómo trabajaba Miguel Ángel, y Berruguete trabajaba igual que Miguel Ángel. Hay un pleito de un aprendiz, un pleito que le pone un aprendiz a Alonso Berruguete, porque dice que le enseña mal la pintura y la escultura. Entonces ahí se dice cómo trabajaba, cómo enseñaba Berruguete, y Berruguete enseña a dibujar. Berruguete a los aprendices les enseña a dibujar, porque Berruguete ha estado en Florencia, ha conocido a Miguel Ángel y, por lo tanto, tiene esa filosofía neoplatónica, el neoplatonismo, de la expresión mental a través del dibujo, lo que decía Miguel Ángel del juicio del ojo. El juicio del ojo no significa el juicio del ojo para ver si eso es de Diego de Siloé o no. El juicio del ojo significa que si tú tienes una idea en la mente, tú tienes que traspasarlo, tienes que trasladarlo, tienes que expresarlo por medio del dibujo sobre un papel para ver si esa idea es correcta y si esa idea se puede llevar a cabo. Entonces eso es el juicio del ojo que decía Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel corregía los dibujos de sus discípulos, y en ese pleito de Alonso Berruguete dicen algunos de los aprendices y de los oficiales que estaban allí con él, dicen que le daba a este aprendiz que le puso pleito, le daba como a todos dibujos propios de Alonso Berruguete para que los copiara, y después Berruguete iba a donde estaba el aprendiz y le corregía los dibujos, le corregía el dibujo y le decía cómo había que dibujar correctamente. Es decir, Berruguete no trabaja sobre modelos de barro con traslados mecánicos de punto, sino que trabaja fundamentalmente sobre dibujos, cosa que tampoco es rara, porque la escultura española fundamentalmente es relieve, o aunque sea bulto redondo, son imágenes para colocar en retablos y ser vistas de frente. No importa la parte de atrás, no son bultos redondos para ser vistos alrededor, aunque sea un bulto redondo, pero no se iban a ver alrededor, iban a verse de frente, con lo cual con un dibujo bastaba. De forma que cuando Alonso Berruguete hace el retablo de San Benito de Valladolid, si uno va al Museo de Escultura y ve el retablo de San Benito y se fija un poco en las imágenes, evidentemente se da cuenta de que esto, la de abajo, no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a estilo y en cuanto a autografía, en cuanto a autor, de este otro. Este otro de aquí arriba será de Berruguete, pero esto desde luego no es de Berruguete. Y son las imágenes que están aquí, en el cuerpo principal, aquí a ambos lados del San Benito, ¿no? Siloé trabajaba parecido, es decir, Siloé tenía un taller con una serie de oficiales, y cuando contrataba un retablo, él hacía una parte y los oficiales hacían otra. Este es un retablo de Diego de Siloé, de hacia 1521, 22, en fin, que está en Santiago de la Puebla, es un pueblo de Salamanca, es una localidad de Salamanca, que era señorío de los marqueses de Poza, vecinos de Burgos, de ahí quizás la relación con Diego de Siloé. Y el retablo es de Siloé, y hay obras de Siloé, como esta Virgen con el Niño, que son claramente de Siloé, pero de repente uno ve esto, ve estas cosas y dice, esto no es Siloé. Claro, no es Siloé, es Juan de Balmaseda. Juan de Balmaseda es uno de los buenos oficiales escultores que había en Castilla, que estaba trabajando con Diego de Siloé. Bueno, trabajando para Diego de Siloé o con Diego de Siloé no lo sabemos, porque los dos eran coetáneos, habían nacido más o menos al mismo tiempo, y quizás no era tanto un oficial, no era tanto Balmaseda oficial de Siloé, sino quizás trabajasen a la limón en el taller de Siloé. Pero en fin, eso da igual. Bueno, no da igual, pero bueno, luego insistiremos en ello. En ese retablo hay un calvario, que es este, donde hay un Cristo, que es este, que evidentemente son iguales que los Cristos de Balmaseda, porque ese Cristo lo hace Balmaseda. ¿De acuerdo? Y no lo hace Balmaseda sobre modelos de Siloé, lo hace Balmaseda sobre modelos de Balmaseda, sobre modelos propios. Por eso digo que a lo mejor Balmaseda no está trabajando como oficial de Siloé, atendiendo a los modelos de Siloé, sino que esté trabajando autónomamente como maestro a la par que Siloé. Claro, si no utilizas traslados mecánicos de punto, si no utilizas modelos fijos, pues claro, ya no haces lo que va a hacer después Gregorio Fernández. Y, por ejemplo, Juan de Juni, estos son algunos Cristos de Juan de Juni, cada uno es distinto. Cada uno es distinto. A uno les mueve las piernas, a otro les cruza las piernas, a otro les mueve la cabeza para arriba. La anatomía es absolutamente distinta. Son Cristos distintos. ¿Por qué? Porque no está utilizando método mecánico de traslado de puntos, está utilizando dibujos y está variando los modelos, está variando los tipos. Ya no son los tipos fijos de Gregorio Fernández, ¿no?, que aparecerán después.
Pero es que Siloé hace lo mismo. Estos son 4 tipos iconográficos idénticos, que son el San Sebastián, 4 ejemplares del San Sebastián de Diego de Siloé, y son los 4 distintos, ¿de acuerdo? Pero son los 4 de Diego de Siloé. Claro, decía antes que el taller de escultura, el taller del escultor del 16, nada tiene que ver con Picasso. Claro, si tú tienes un taller que da de comer, no solamente te da de comer a ti y a tu familia, sino tiene que dar de comer a 2 o 3 oficiales y a 3 o 4 aprendices, tú tienes que, en fin, calcular muy bien lo que vas a gastar en las obras y cuánto dinero vas a recibir por las obras. Y no será la misma la calidad que tú des de una obra que va a ir a un pueblo y que te van a pagar 10 ducados, que si la obra te la pide un señor, un obispo, o en fin, o un carmelita, como en este caso, te la pide para su devoción personal y te va a pagar 100 ducados. Es que no puede ser igual, no puede ser la misma calidad. Es imposible que tú dediques las mismas horas de trabajo a una obra de 10 ducados que a una obra de 100 ducados. No puede ser. Estos 2 Cristos son de Esteban de Rueda, ¿no? Ya estamos en el 17, pero en fin, el torresano Esteban de Rueda. Este Cristo, el de la izquierda, se lo encargó un carmelita para su devoción personal, aunque después acabó en el retablo de las Carmelitas de Segovia. Es un Cristo magnífico, es un Cristo, en fin, la foto no es muy buena porque está muy alto, pero el cabello, la corona de espinas, el modelado de la anatomía, todo, es un Cristo magnífico. Este otro de aquí es el Cristo que estaba en el retablo mayor de los Carmelitas de Toro. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es un Cristo de un retablo mayor, por lo tanto muy alto, y este es un Cristo para la devoción privada, para la devoción particular, aunque al final acabara en un retablo. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Bien, dicho lo cual, creo que esto es muy importante para que tengamos en cuenta cómo trabajaba esta gente y sepamos y pensemos que no siempre hacían lo mismo, dependiendo del dinero que fueran a cobrar. Dicho lo cual, vamos a ver la propuesta que yo hago de cómo llega el Cristo de las Injurias a Zamora. La única propuesta que había hasta este momento la define la página web de la Cofradía del Silencio como rocambolesca. Es la propuesta que hizo en los años 50 Jesús Hernández Pascual, según la cual este Cristo había venido desde Granada, después de las Alpujarras, o justo antes de las Alpujarras, o mientras los moriscos de las Alpujarras estaban sublevando. Los moriscos se sublevan en 1568 y la sublevación dura hasta el 71. El Cristo, por miedo a que sufriera las injurias de los moriscos, el Cristo se trajo a Zamora. Un fraile jerónimo trajo a Zamora al Cristo. Claro, ahora sabemos porque lo ha documentado César Amador Isidro, lo ha documentado el Cristo en los Jerónimos de Zamora en el año 51. En 1551 el Cristo estaba en Zamora, con lo cual no tiene lo de las Alpujarras, se cae, no puede ser. Por lo tanto, esa ha sido la única referencia a la posible llegada del Cristo a Zamora. Yo propongo otra, que sería la relación que Diego de Siloé tuvo con Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca era obispo de Burgos en el momento en que Siloé está trabajando en Burgos, en el momento en que Siloé vuelve a Burgos, porque había estado en Italia, y vuelve a Burgos. Juan Rodríguez de Fonseca es torresano, miembro de esta familia a la que antes he referido Sergio, de los Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca fue obispo de Córdoba, de Badajoz, de Palencia y de Burgos. Fue el encargado de los negocios de Castilla en las Indias. No fue presidente del Consejo de Indias porque no existía todavía el Consejo de Indias. Fue miembro del Consejo Real, muy acepto por los reyes católicos, uno de los personajes más cercanos a la reina católica y después al rey católico. Luego, cuando llega Carlos V, ya no estará tan en el candelero el hombre, con lo cual no pudo conseguir el arzobispado de Toledo, que era lo que él pretendía, ni pudo conseguir un cardenalato, que era lo que él pretendía. Pero bueno, era un hombre cercanísimo a la corte y con muchísimo poder.
Cuando Juan Rodríguez de Fonseca acompaña a Carlos V para ir jurando para que las cortes de los distintos reinos de España le juren como rey, es decir, va con él está en Valladolid, le juran las cortes de Castilla en Valladolid, va a Zaragoza, el rey, le juran las cortes de Aragón en Zaragoza y va a Barcelona y le juran las cortes de Cataluña en Barcelona. Y ahí en Barcelona estaba Bartolomé Ordóñez. Luego hablaremos de él, es el compañero, el socio de Diego de Siloé en Nápoles. Está Bartolomé Ordóñez haciendo el coro y el trascoro de la Catedral de Barcelona. Y posiblemente ahí es donde Juan Rodríguez de Fonseca se encuentra con Diego de Siloé y empiezan a negociar, y al final Diego de Siloé acepta volver a su casa, volver a Burgos, porque él era burgalés, acepta volver a Burgos, entre otras cosas porque Bigarny, que era, en fin, lo era todo en la escultura burgalesa, en el primer cuarto, en las primeras 2 décadas del siglo XVI, se iba a Granada porque los Fonseca le habían encargado, con el dinero del rey, por supuesto, que elaborara el retablo mayor de la Capilla Real de Granada. Entonces, cuando Bigarny fuera de Burgos, en Granada, Siloé podía volver a Burgos. Bien, entonces Siloé llega a Burgos y el obispo sabemos que comienza a encargarle obras. Le encarga la escalera dorada, que luego hablaremos de ella, la escalera dorada de la Catedral de Burgos, y sabemos también que le encarga obras de devoción, porque en el inventario, lamentablemente el inventario del obispo no lo conocemos, pero sí conocemos el inventario de su hermano, que es el heredero universal del obispo, y en el inventario del hermano, que se hace en 1532, aparece reseñado lo siguiente: un crucifixo de bulto muy singular metido en su caja de madera que le hizo Siloé. Y luego aparece otra entrada: un crucifixo grande de bulto en su caja, que es para el oficio de la Semana Santa que hacía el obispo mi señor. Bueno, el crucifijo muy singular que era de Siloé, se ordena que se deje en Coca, en la capilla de Coca, que era el enterramiento de los Fonseca, y ha desaparecido, lamentablemente. El otro Cristo, el grande, cuando se dice grande, es que era grande, o sea, no es que era un Cristo de 1,50, eso es un Cristo mediano. Un Cristo grande es un Cristo grande. O sea, un Cristo de tamaño natural o mayor todavía, ¿no? Eso es un Cristo grande. Y el Cristo lo utilizaba el obispo en los oficios de Viernes Santo. Y ese Cristo, cuando muere el obispo, Antonio de Fonseca, su hermano, lo lleva a Alaejos y aparece reseñado en el inventario de Alaejos. Estos eran señores de Coca y Alaejos. En el castillo de Alaejos estaba este Cristo. Vale, está en Alaejos. ¿Y cómo llega a los Jerónimos? Bien, el obispo fundó un hospital, el Hospital de Toro, el Hospital de la Asunción de Toro. Y para revisar las cuentas, para visitar el hospital todos los años y revisar las cuentas y ver si se estaba cumpliendo los mandatos de los patronos, y se estaba atendiendo convenientemente a los pobres y a los enfermos del hospital, el obispo nombró al prior de San Jerónimo de Zamora, bueno, entonces de Montamarta, porque todavía no estaban en Zamora los Jerónimos, al prior de Montamarta, al prior de los dominicos de Toro y a un representante del cabildo de la colegiata de Toro. Esos 3 tenían que ir todos los años y visitar el hospital. A cada uno le pagaba una cosa. Al de los Jerónimos de Montamarta, que estaban más lejos, le pagaban 3.000 maravedís. A los otros 2 le pagaban un ducado, son 375 maravedís a cada uno de ellos porque vivían en Toro, no tenían que desplazarse, ¿no? Bien, pero es que además en el año 38, con motivo de un pleito del mayordomo de Antonio de Fonseca con los testamentarios por el cumplimiento de las mandas del testamento de Antonio de Fonseca, pregunta al mayordomo varias cuestiones que estaban pendientes de cumplir del testamento de Antonio de Fonseca, del hermano del obispo, y dice, una de las preguntas es la siguiente. Pregunta 10ª. Administradores del prior de Montamarta y de San Ildefonso de Toro. Antes había preguntado por la ermita de Nosqué, que había que construir, por la iglesia de Coca, que había que construir, por el hospital del obispo, que había que terminar un corredor, etcétera, etcétera. Y en la 10ª pregunta, administradores del prior de Montamarta y San Ildefonso de Toro. Y contestan los testamentarios. Van contestando una a una todas las preguntas y en la 10ª contestan lo siguiente, que acá no se sabe de tales imágenes ni tal cosa se ha visto en el testamento ni en otra parte. Es decir, yo creo que o bien el obispo o bien su hermano habían prometido a los visitadores del hospital ciertas imágenes para corresponder con ellos. Aparte del dinero que les pagaban por ir a visitar el hospital, les habían prometido ciertas imágenes. Y esas imágenes necesariamente, desde mi punto de vista, tienen que ser estas.
es decir, la Virgen con el Niño y San Juanito de Bartolomé Ordóñez, que era la imagen que tenía que haber ido en el arcosolio que inicialmente se pensó que cobijara el sepulcro del obispo de Burgos, tenía que estar encima del sepulcro, tenía que estar esta Virgen es de Bartolomé Ordóñez, la vio Gómez Moreno y en fin, inmediatamente la catalogó como de Bartolomé Ordóñez, porque Gómez Moreno era granadino y conocía perfectamente el estilo de Bartolomé Ordóñez, porque estaba allí el sepulcro de Juana la Loca y Felipe el Hermoso en Granada, en la Capilla Real. El Cristo de las Injurias, porque, en fin, es ese Cristo, seguramente es ese Cristo grande donde el obispo hacía los oficios de Semana Santa, y la Virgen de la Mosca, que está realizada por pintores de la corte de Margarita de Austria, o sea, en Flandes, es decir, Van Orley, pintores de la corte de Margarita de Austria que... la relación que hay entre Margarita de Austria y los Fonseca es evidente. Antonio de Fonseca fue el mayordomo de Margarita de Austria cuando viene a España a casarse con el príncipe Don Juan. Es el mayordomo suyo. No solamente fue mayordomo cuando estuvo casada con el príncipe Don Juan, después el príncipe Don Juan muere, ¿no? Sino que siguió siendo su mayordomo y siguió recaudando todas las rentas que Castilla le pagaba a Margarita de Austria, porque se le mantuvieron las rentas, que creo que eran 6 millones de maravedís, si no recuerdo mal, 6 millones de maravedís anuales que Antonio de Fonseca recaudaba, porque Antonio de Fonseca era contador mayor del rey, recaudaba y le entregaba a Flandes. Y cuando Antonio de Fonseca sale huyendo, después de haber quemado Medina de Río Seco durante las comunidades, sale huyendo, va a Flandes, a donde estaba Carlos V, y allí se vuelve a encontrar con Margarita de Austria. Y eso ocurre en el 20. Esta obra es del segundo lustro, de la segunda década, en fin, hacia 1515, más o menos, ¿no? Es decir, que muy probablemente este cuadro de la Virgen de la Mosca se haya entregado posiblemente por los Fonseca a ese representante del cabildo de la colegiata que tenía que visitar el hospital. Bien, ¿y dónde estaba situado este Cristo? ¿Dónde estaba situado en los Jerónimos? Bueno, pues también gracias a la tesis doctoral de César Amador, el Cristo sabemos, bueno, y porque lo vio Ponz allí, en fin, en 1800, el Cristo estaba situado en la capilla del Evangelio de la iglesia de los Jerónimos. Bueno, no era una iglesia. Cuando los Jerónimos se trasladan de Montamarta a Zamora, los patronos eran los condes de Alba de Aliste y no tuvieron posibilidad económica de construir la iglesia. La iglesia nunca se construyó. Entonces, hacía funciones de iglesia la sala capitular. Lo mismo que había pasado en Montamarta, donde también durante muchos años hizo funciones de iglesia la sala capitular. Y esa sala capitular era patronato, la capilla de la sala capitular, era patronato de los Valencia, una familia importante zamorana de finales del 15, de los Valencia. Y cuando se trasladan los frailes aquí, la sala capitular seguía siendo patronato de los Valencia. Pero claro, como no había iglesia, que era el patronato de los condes, donde se tenían que haber enterrado los condes de Alba, lo que se decide, después de un pleito, lo que se decide por parte de todos ellos es que la sala capitular se convertirá en capilla mayor, por lo tanto, allí es donde tendrá el patronato los condes de Alba, y los Valencia serán trasladados debajo de las gradas, o sea, debajo del presbiterio. Claro, para entender esto hay que saber cómo era la tipología de la iglesia jerónima, y las iglesias jerónimas son muy particulares. Tienen un presbiterio en alto para que esté más o menos en la misma altura que el coro trasero, el coro alto de la parte de atrás de los pies de la iglesia, donde están los frailes, para que los frailes puedan ver al mismo nivel el sacrificio de la misa y el retablo. De tal forma que se puede crear, como ocurre aquí en Santo Tomás de Ávila, se puede crear una capilla debajo del coro, o como ocurre aquí en Yuste, en los Jerónimos de Yuste, un graderío muy alto que da lugar a que debajo se pueda hacer una capilla. Y entonces los Valencia son relegados a la capilla interior debajo de las gradas. Y aquí, en el acuerdo al que llegan los Valencia y los monjes y los frailes de San Jerónimo, dicen que en la capilla del lado del Evangelio, que sería esta, hay que imaginar que aquí habría una capilla, aquí se colocaría, y esto es en 1551, se colocaría el Cristo, que es porque es donde después lo vio Ponz, en la capilla del Evangelio. Se colocaría el Cristo, y que por aquí se entraría, por debajo de las gradas, se entraría a la capilla de los Valencia. Pero esa capilla del lado del Evangelio era del convento, y el Cristo era del convento, no era ni de los Valencia ni de los condes de Alba, era del convento. La obra de la capilla la paga el convento, y el Cristo era del convento.
Bien, Diego de Siloé, escultor. Bueno, Diego de Siloé, claro, Diego de Siloé es, pues, junto a Alonso Berruguete, el mejor escultor español de la primera mitad del siglo XVI. Los dos han estado en Italia y los dos traen todo ese bagaje italiano a Castilla de manera distinta, es verdad, con una interpretación muy distinta de ese bagaje italiano. Siloé mucho más patético, dramático, tradicional, si queremos, al menos en la primera etapa. Diego de Siloé mucho más clasicista, mucho más académico, mucho más italiano. Diego de Siloé nace hacia 1487-1490 dentro de una familia, en el seno de una familia de escultores. De hecho, su padre es Gil de Siloé, el gran Gil de Siloé, el que hace, por ejemplo, la portada de San Gregorio de Valladolid. Ese es Gil de Siloé, el mejor escultor castellano de finales del gótico, ¿no? Nace en 1487-90, por lo tanto, hacia los 13, 14, 15 años, pues él, en casa de su padre, lógicamente, está aprendiendo el oficio de escultor. Pero Gil de Siloé muere. En 1504, 1505, Gil de Siloé muere, con lo cual él tiene que meterse de aprendiz, bueno, aprendiz oficial con Bigarny. Bigarny en Burgos, había llegado en 1498 a Burgos. Bigarny llega de Francia y estaba haciendo la peregrinación a Santiago de Compostela, pero se queda en Burgos y se convierte en el principal escultor después de la muerte de Gil de Siloé. Entonces, empieza a trabajar para Bigarny, de tal manera que al final hay un encontronazo entre ellos, hay un pleito también, y Diego de Siloé tiene que salir de Burgos y se va, en torno a 1509, se va a Italia. Y en Italia permanece casi 10 años, de 1509 hasta 1517, 18, 19, depende, ¿no? No sabemos muy bien en qué año regresa Siloé a Castilla. En Italia, claro, en Italia hace esto. Cuando uno va a Nápoles y ve las iglesias de Nápoles, yo recomiendo vivamente que se vaya a Nápoles y que se entre en San Giovanni a Carbonara, ¿no? El retablo de Siloé es este de la derecha, que está en la capilla Caracciolo di Vico, en San Giovanni a Carbonara. Es una maravilla. Ordóñez y Siloé están trabajando a la limón, son socios y están trabajando en Nápoles y son los mejores escultores de Nápoles que hay en ese momento en la ciudad. Son magníficos y hacen obras magníficas. Pero además de estar en Nápoles, Diego de Siloé ha viajado por Italia, como no podía ser de otra manera, igual que hizo Alonso Berruguete, ¿no? Ha viajado por Italia y ha estado en Roma y habrá estado en Florencia, ha estado en Florencia y habrá estado en Venecia y habrá estado en muchas otras ciudades italianas y habrá estado dibujando, porque entonces no había cámaras de fotos, y habrá estado dibujando y evidentemente ha visto, Siloé llega en 1509 a Italia, ha visto el David de Miguel Ángel, porque el David de Miguel Ángel estaba en la Plaza de la Señoría y claro, el David de Miguel Ángel para un señor que llega de Castilla es que eso es para caerse ¿no? Para atrás. Y en 1500, y David está desde 1504 en la Plaza de la Señoría y en 1506 se descubre el Laoconte en Roma y Diego de Siloé conoce el Laoconte porque conoce los jardines del Belvedere donde se exhibía el Laoconte. En 1500 quizás 17, quizás 18, quizás 19, sabemos que en julio de 1519 Siloé está en Burgos y empieza a contratar obra, y no contrata cualquier cosa, contrata el sepulcro de Luis de Acuña, del obispo Luis de Acuña, le sonará a ustedes porque es el padre de nuestro Antonio de Acuña, de nuestro obispo Antonio de Acuña, el comunero, y contrata la escalera dorada con Juan Rodríguez de Fonseca. Claro, la escalera dorada son las escaleras de las terrazas del Belvedere, donde estaba el Laoconte. Además de eso, hace varios retablos y obras devocionales. Y además no hace retablos para cualquiera, es decir, hace el mejor retablo de Burgos de ese momento, que es el de la Capilla de los Condestables. Lo proyecta él, ese proyecto arquitectónico de ese retablo es de Diego de Siloé, no es de Bigarny, sino que es de Diego de Siloé, aunque estén trabajando los dos en ese retablo. Y hace algunas de las imágenes del retablo de la Capilla de la Concepción de Santa Clara de Medina de Pomar, también para los Condestables, y luego hace esta obra, que es muy interesante, que hemos visto antes, que es la obra de Santiago de la Puebla, de este pueblo de Salamanca al que me refería antes. Y luego hace obras devocionales.
Estas son las 4 mejores obras. Bueno, está el San Sebastián de Barbadillo, pero seguramente ese San Sebastián lo trajo él desde... es una obra que parece que está hecha en Italia más que aquí, y que es pequeñito y es posible que lo haya traído consigo. Claro, son obras maestras, absolutamente. Estas 4 obras son obras maestras realizadas por Diego de Siloé entre 1519, que sabemos que está en Burgos, y 1530 aproximadamente, que sería el San Sebastián que es el de las monjas de Salamanca, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a analizar estilísticamente el Cristo. Este Cristo tiene 2 influencias claras. Por una parte, la influencia italiana, que es la más visible, ¿no? el academicismo italiano, pero por otra parte tiene toda la influencia de la tradición española, de la tradición tardomedieval, gótica, patética, dramática española. Claro, si este Cristo se ha creado en Burgos hay una obra devocional a la cual se refieren, a la cual copian, en fin, interpretan muchos de los Cristos de este momento, que es el Santo Cristo de Burgos. El Santo Cristo de Burgos es un Cristo del siglo XIV que estaba en los Agustinos, el monasterio de los Agustinos de Burgos, ahora está en la catedral, y que era el más famoso Cristo seguramente de España en ese momento, porque es un Cristo de madera, pero que está cubierto con pergamino, está cubierto con piel de vaca, para dar mayor sensación de naturalidad, de naturalismo, y además tiene los cabellos, en fin, las barbas y el paño de pureza naturales también, ¿no? Y además tiene una corona de espinas natural también, es decir, hecha con cuerda, con trenzas, con espinas de metal. Espinas metálicas. Sabemos que tenía espinas metálicas porque hacia 1450-60 Pedro Girón, el hermano del marqués de Villena, de Juan Pacheco, el que estuvo a punto de casarse con Isabel la Católica, Pedro Girón, en agradecimiento al Cristo porque se había salvado en las campañas de Enrique IV contra Granada, se salvó de unos moros que casi lo matan, y entonces le entregó al Cristo de Burgos unas espinas de oro, unas espinas metálicas de oro para ponerlas en la corona de espinas del Cristo. Claro, el Cristo de Burgos, en toda España, pero en Burgos fundamentalmente, es constantemente interpretado. Este de aquí de la derecha es un detalle del Cristo de Gil de Siloé para la Cartuja de Miraflores. El Cristo que está en el retablo de la Cartuja de Miraflores, claro, si ahora cogemos un teleobjetivo, pues vemos que la cabeza tiene la corona de espinas, corona de espinas de cuerda con espinas de hierro. Y este otro Cristo, que es un Cristo que está en las huelgas de Burgos y que está también, y que Gómez Moreno relacionó ya con Diego de Siloé, y que es del entorno de Diego de Siloé, tiene también corona de cuerda con espinas de hierro. Y este Cristo, que yo relaciono con Diego de Siloé, tiene corona de cuerda con espinas de hierro, una de las cuales además le traspasa la frente, cosa que también ocurre con este otro nazareno de la Capilla de los Condestables, realizado también por Diego de Siloé. Vamos a ver, el tema de la espina que traspasa la frente es algo habitual y pasa en muchas esculturas, incluso pasa en el siglo XVII. En el siglo XVII todavía peor, porque la espina traspasa la ceja y casi llega al ojo, con lo cual da mucho más impresión. Pero lo está utilizando Diego de Siloé, ese mismo recurso dramático de la espina, lo está utilizando Diego de Siloé en la Capilla del Condestable. Claro, alguien me dijo una vez, ya, pero es que un paño de pureza de tela en Diego de Siloé. Bueno, pero si es que si estamos reinterpretando el Cristo de Burgos, ¿por qué no va a poner un paño de pureza de tela encolada? Pero si escultores de su entorno como Juan de Balmaseda lo utilizan también. Este Cristo que está a la derecha es un Cristo de Juan de Balmaseda y está utilizando el paño de pureza también encolado, el paño de pureza de tela encolada. El rostro. Bueno, quizás esto es lo menos parecido a Siloé, a los rostros de Siloé. Pero, sin embargo, hay una relativa similitud con los rostros, por ejemplo, de Juan de Balmaseda. Estos Cristos que he ido poniendo aquí, este y este, son Cristos de Juan de Balmaseda. Este, concretamente, es el Cristo del pueblo de Salamanca, de Santiago de la Puebla, para el retablo de Diego de Siloé y de Juan de Balmaseda.
Esto es de 1519, es el Cristo del Calvario de la Catedral de Palencia, del retablo mayor de la Catedral de Palencia, y está perfectamente datado, 1519-1521, justo cuando llega Siloé a Burgos, con lo cual seguramente Balmaseda todavía no conoce a Siloé. Este otro es el que hace junto a Siloé, pero lo hace Balmaseda para Santiago de la Puebla. Este otro es del 24, esto es del 21 más o menos, 21-22. Este de aquí es del 24, es el Cristo de la Capilla del Calvario de la Catedral de León, es del 24, y este otro no está datado, es el de Palencia que veíamos antes, ¿no? Todos estos Cristos son de Juan de Balmaseda. Evidentemente no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo esta cabeza, pero sí que tiene muchas similitudes con las cabezas de los Cristos de Juan de Balmaseda. En los cabellos, vuelvo un poco a repetir lo mismo que decía de la espina. Este tratamiento de los cabellos a base de guedejas como si estuvieran mojadas, que forman tirabuzones o que terminan en punta, es habitual del primer tercio del siglo XVI. Muchos escultores lo hacen igual. Entonces, esto tampoco nos puede servir a nosotros para decir que esto es Siloé, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas notas, como por ejemplo estos mechones que quedan colgando, que se dan en obras de Siloé, de la Capilla de los Condestables o en este San Miguel de Sasamón. Esto es la parte de atrás del Cristo de las Injurias, para que vean los mechones estos ondulantes que terminan en punta, y este es yo creo que es la mejor obra de Siloé, la obra maestra de Siloé aquí en Castilla, que es el Ecce Homo de Dueñas en Palencia, donde también tiene este mismo tipo de tratamiento y el mismo tipo de barbas que el Cristo de las Injurias. Pero, desde luego, lo que a mí me convenció para atribuir este Cristo a Diego de Siloé es la anatomía. A partir fundamentalmente de este San Sebastián, que era una obra inédita y que yo atribuí a Siloé en ese artículo que comentaba antes Sergio. Yo conocí esta imagen porque en ese artículo que estoy preparando sobre Felipe Bigarny, sobre el testamento de Felipe Bigarny dice en el testamento que todavía no le han pagado un retablo que había hecho para Salamanca, para el convento del Corpus Christi. Un buen amigo mío de Toro, Miguel Hernández Caballero, tiene relación con estas monjas. Yo le pregunté, oye, ¿conoces todas estas monjas del Corpus Christi de Salamanca? Y, sí, por supuesto. Sí, he restaurado algunas obras suyas. Entonces le dije, oye, ¿me puedes mandar fotos? A ver si está el retablo de Bigarny, o obras del retablo de Bigarny. Sí, te mando fotos. Y me manda las 3 imágenes que quedan del retablo de Bigarny, que están colocadas arriba del todo en el nuevo retablo churrigueresco, y me manda esta. Y un Cristo me manda también. Y claro, yo cuando veo este San Sebastián, no les estoy engañando ni estoy exagerando, estuve casi un mes dándole vueltas a de quién es esta imagen tan buena, porque es magnífica. Y de repente digo, pues si es que esto sí lo es. Y de repente digo, pero si es que esta anatomía es la del Cristo de las Injurias. Bien. Claro, para poder hacer eso, el escultor ha tenido que estar en Italia. O sea, nadie aquí en España, nadie en Castilla, podía en 1520-30 hacer eso si no había estado en Italia. Y ha tenido que ver el David. Y ya digo, el David estaba en la Plaza de la Señoría y se podía ver, es decir, cualquiera podía ver y dibujarlo. Lo primero que hace, en fin, la obra maestra de Siloé en Nápoles es este San Sebastián, que está en la capilla de Caracciolo de Vico, que decía antes, ¿no? Pero es que ese San Sebastián es el David. La misma postura de los brazos, la misma anatomía, quizás más blanda en el caso de Siloé, pero es la misma anatomía. Y claro, y Siloé ha visto el Laoconte, porque este rostro es este rostro. Pero es que este San Sebastián se hace en 1515 y el Laoconte había aparecido en el 6 y el David había sido instalado en el 4 en Florencia. Claro, dirán ustedes, bueno, pero a lo mejor había otro escultor aquí en España que hiciera eso. Claro, pero es que esto es Juan de Balmaseda, que es un buen escultor, que está trabajando con Siloé, y esta es la anatomía que hace Juan de Balmaseda, un señor que no ha salido de España. Pero es que todos los escultores españoles hacían esto, salvo uno, bueno, salvo dos, Siloé y Alonso Berruguete.
que también había estudiado en Italia. Pero ya digo, este Cristo no es de Berruguete. No, lamentablemente de Siloé solo conocemos un Cristo, que es este. De Berruguete conocemos muchos. Y no, esto no es de Berruguete. Pero solamente hay un señor que podría hacer esto, o dos, que serían Siloé y Berruguete. El resto de los escultores españoles hacía eso. Son Cristos góticos todavía. Estamos hablando de 1520, 1530, como mucho, son Cristos góticos. Comparando las anatomías, claro, ustedes me dirán, bueno, pero es que la anatomía humana, en fin, la anatomía del cuerpo masculino, idealizada, clásica, olímpica, atlética, es la misma. Es decir, con perdón, ¿no? Pero la tableta que dicen ahora los chavales, pues da igual en el siglo XVI que en el siglo XXI. Sí, pero en España, en 1520, no había nadie capaz de hacer eso. Pero es que el mismo tipo de arrugas en la ingle, el mismo tipo de vientre un poco abultado, el mismo tipo de tratamiento de las costillas, la anatomía poderosa del San Miguel, aunque esté oculta por una cota, y sobre todo este. Es que, desde mi punto de vista, esto solo lo ha podido hacer el mismo escultor. Y yo por eso me atreví a atribuir este Cristo a Diego de Siloé. Yo entiendo que haya muchos reparos, muchas dudas para la atribución a Diego de Siloé. Lo entiendo porque la atribución a Diego de Siloé viene desde los años 50. Yo mismo muchas veces había pensado en Siloé, en Berruguete, en otros escultores para este Cristo y nunca Siloé. Bueno, sí, hombre, va a hacer esto Siloé, no puede ser. Pero al ver esta imagen, esto es Siloé evidente, vamos, o sea, este San Sebastián es Siloé segurísimo. Del Cristo podrá haber más dudas, pero del San Sebastián es segurísimo. Comparando las anatomías, es que son las mismas anatomías, es la misma anatomía. Ya digo que es anatomía académica, clásica, idealizada, lo que ustedes quieran, pero en España no había nadie capaz de hacer eso más que este. Y ya para terminar, como ha recordado la profesora Redondo Cantera, Siloé llegó a Burgos convencido de que con él llevaba una nueva cultura figurativa, aprendida directamente de las fuentes italianas, y aplicó su bagaje artístico con una decidida voluntad de diferenciarse y de innovar. Esas novedades, ajenas a la tradición escultórica española, fueron comprendidas solo por los comitentes más audaces. La clientela más tradicional, por el contrario, le negó el favor y no asimiló su modernidad, por lo que tuvo que abandonar su ciudad natal para instalarse en Granada, donde el emperador le encargó el que iba a ser su mausoleo sepulcral, la Catedral de Granada, la capilla mayor de la Catedral de Granada. Hoy como ayer, el arte de Siloé sigue sufriendo esa incomprensión. Es demasiado italiano para estimarlo fácilmente como obra de un compatriota, demasiado clasicista para considerarlo nuestro del todo. Muchas gracias.